Ahora sí, llegamos al final del Evangelio de Lucas. Y como colofón tenemos este bello pasaje tremendamente evocador de lo que significa la vida cristiana. La semana pasada celebramos la resurrección y hablamos de su credibilidad y de su significado. Así que hoy no incidiremos sobre ello y nos centraremos en una perspectiva más vivencial. El camino es la poderosa metáfora que Lucas ha usado para hablarnos del discipulado de Jesús con sus discípulos, pero también ha sido una guía narrativa para gran parte del Evangelio en el viaje de Galilea a Jerusalén. Y una vez más, estamos en el camino. Tenemos a dos discípulos camino a una pequeña aldea que se llamaba Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. El pueblo de Israel también anduvo en el camino desde Egipto hasta la tierra prometida y en ese camino fue acompañado por la presencia de Dios. El turismo masivo ha acabado con la verdadera naturaleza del viaje, porque caminar es y siempre ha sido un camino de transformación. El Camino de Santiago y tantos otros peregrinajes tienen ese componente de itinerario vital. ¿Me acompañáis en el camino esta mañana? Pongámonos un calzado cómodo. Tenemos un camino medianamente largo por delante, 11 kilómetros. Tendremos la oportunidad de charlar, discutir, quizás. Podremos encontrarnos con quien no esperábamos, pero sobre todo, al final del camino, seremos capaces de ver lo que antes de empezar nos estaba velado. Vamos, pongámonos en marcha. El relato de Lucas nos dice que dos de los discípulos de Jesús iban de camino. ¿Pero sabemos quiénes eran? Seguro que no eran ninguno de los 12 porque estaban y seguían en Jerusalén. Se nos da el nombre de uno de ellos, que se llamaba Cleofás. ¿Pero quién era? En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, se nos dice que junto a la cruz estaban un grupo de mujeres. Entre ellas estaba María, la mujer de Cleofás. No sería descabellado pensar que es el mismo Cleofás que tenemos aquí en el relato de Lucas. Así que los dos discípulos que iban a Emaús serían un matrimonio, María y Cleofás. Y se vería bastante razonable que después de lo que había ocurrido en Jerusalén volvieran junto a su casa. Pero también pone de manifiesto una vez más que las mujeres formaban parte del grupo de discípulos de Jesús. Tenemos discípulos, mujeres, discípulas, que fueron testigos del Jesús resucitado y que además, junto al discípulo amado, el único varón siguió junto a Jesús, en el momento de la cruz estaban las discípulas, mujeres. También resulta verosímil que como matrimonio fuera discutiendo por el camino y permitiendo la broma. En el camino se encuentran a quien no espera. A los primeros cristianos se les llamó los del camino. Pablo se encontró con Jesús resucitado camino a Damasco. El camino es omnipresente en toda la escritura. No hay metáfora más potente que nos hable de la vida en general y de la vida cristiana en particular. Nuestra cultura ha llenado nuestro imaginario colectivo con metáforas productivas. Nuestra vida se convierte en resultados, en estadísticas, en algo medible. En todo caso, concebimos la vida como una carrera. El currículum vitae, que significa carrera de la vida en latín, se reduce a nuestros logros profesionales y académicos. Sin embargo, el camino debe hacerse andando, no corriendo. El verdadero riesgo de la alta velocidad
es no ser capaz de reconocer lo que encontramos en el camino. Así que primero necesitamos acompasar el ritmo a nuestra zancada para que nuestra percepción pueda detenerse a contemplar lo que va saliendo a nuestro paso. Así que os invito a participar de la narración, acompañando a María y a Cleofás, como si fuera un matrimonio de nuestra iglesia, de manera que nos imaginemos transitando por el camino juntos como iglesia. ¿Estamos dispuestos a transitar ese camino? Caminar juntos como iglesia significa, en primer lugar, ponernos en marcha. Esto pareciera una trivialidad, pero la vida podemos vivirla pasivamente, como aquello que nos ocurre, o activamente, como aquello que podemos recorrer. Así que el camino nos invita a ponernos en marcha, a no conformarnos, a estar dispuestos a exponernos a las incomodidades y peligros del camino. Quizás prefiramos quedarnos en casa, en la comodidad de lo ya sabido, en el terreno seguro por temor a que nos ocurran cosas malas, pero quedarse en casa no es una opción. En Jerusalén ha ocurrido algo que no nos ha dejado indiferentes, que no comprendemos del todo, que nos desconcierta y que rompe nuestros esquemas. Así que nos ponemos en camino, porque queremos comprender. Nos ponemos como iglesia en camino porque el camino es parte de nuestro crecimiento. Recorrer juntos como iglesia el camino supone crear un espacio para conversar y discutir con buen matrimonio. Estamos juntos a María y Cleofás. Escuchamos y compartimos sus dudas, sus razonamientos y sus temores. Ser una iglesia en camino es ser una iglesia que quiere aprender, que quiere afrontar sus dudas, pero también está dispuesta a escuchar y acoger las dudas de otros, que no teme razonar, argumentar, preguntarse y discutir sobre ello. El camino es apertura. ¿Estamos dispuestos a transitar este camino? María y Cleofás tuvieron que luchar con una realidad que no cuadraba con las expectativas escatológicas judías. Ellos le cuentan al forastero lo que ha pasado y que su esperanza era que Jesús fuera quien había de redimir a Israel, es decir, que como rey iba a librarles del yugo romano. Ser una iglesia en camino significa afrontar las dudas de nuestro interior, como les dice Jesús a los discípulos, y también nuestras expectativas insatisfechas, como les pasa a María y a Cleofás. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido frustrados con la iglesia? ¿Cuántas veces no nos hemos esperado que las cosas sean diferentes? ¿Cuántas veces no desearíamos no tener que pasar por determinadas experiencias? Ser una iglesia en camino supone que nuestros deseos y expectativas deben ser confrontados con una realidad diferente a lo esperado. Dejarnos sorprender por lo inesperado, permitir que el Señor haga las cosas a su modo y no al nuestro. Estamos dispuestos a transitar este camino. La manera en que pretendemos ser iglesia en la actualidad nos aleja de transitar por el camino. Queremos ser iglesias llenos de actividades, queremos ser iglesias sometidos a resultados medibles y esperables, queremos ser iglesias sometidos a reglas predecibles, queremos ser iglesias desde el activismo y la productividad del muchos y más es mejor. Como pastor, siempre uno tiene la tentación de tener que afrontar el crecimiento de la iglesia, sobre todo cuando los números menguan, multiplicando actividades, acciones, compromisos, objetivos y tareas. Sin embargo, ser una iglesia en camino requiere solo dos cosas: las Escrituras y partir el pan. Parece tan poco, parece tan insuficiente que todo se reduzca a eso. Pero es tanto lo que se nos pide y lo que se nos ofrece en las Escrituras y en el partimiento del pan. Jesús les reprochó a María y Cleofás que fueran lentos para creer en lo que dicen las Escrituras. Y a continuación les explica lo que dicen las Escrituras desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Es decir, desde la Torá hasta los profetas, las dos grandes partes de la Biblia hebrea junto a los escritos. Aquí hay una secuencia.
No es solo que hiciera referencia a pasajes sueltos, sino a todo el transcurso narrativo de la escritura. La trama narrativa de la escritura es como un camino también. La recorremos, la contemplamos y sobre todo nos hacemos partícipes con ella y el mundo de significado y de sentido que contiene. Ser una iglesia en camino es tomarnos en serio la narración de la escritura como las lentes desde las que miramos el mundo y con ella construimos un significado por el que vivimos. El mundo entero queda absorbido por el texto. Y el texto siempre apunta a una persona, aquel a quien descubrimos en el camino. Ser una iglesia en camino es saber que no caminamos solos, que alguien nos acompaña. Toda la narración bíblica nos habla de la presencia de Dios entre su pueblo y en el mundo. Cada hecho, cada evento, cada acontecimiento, aunque sea profano, nos revela que Dios está presente, que Dios no nos abandona, que Dios comparte nuestros anhelos y nuestros miedos. Sin embargo, esta presencia no está siempre garantizada. Resulta muy interesante que María y Cleofás no reconozcan a Jesús resucitado hasta que sentados a la mesa bendice el pan, lo parte y se lo da. En ese momento se les da a conocer quién los ha acompañado en el camino. Jesús, presencia encarnada de Dios en el mundo, nos acompaña en nuestro caminar como iglesia. Ser una iglesia en camino es ser una iglesia que no teme afrontar sus contradicciones, sus temores y sus dudas, que está dispuesta a aprender y transitar caminos nuevos, aún sin saber muy bien a dónde conducen, pero sobre todo es saberse acompañada en todo momento por Jesús resucitado. Ser una iglesia en camino es ser una comunidad de donación de sentido. Construimos un sentido para nuestra vida, para nuestro mundo, cuando cuando formamos parte de la historia que la Biblia nos narra. Más que normas o leyes que aplicar a nuestra vida, buscamos aquellas formas de vida que sean coherentes con el reinar de Jesús, el Rey en nuestras vidas y en el mundo prometido. Unas formas de vida que reflejen la fidelidad, la verdad, la belleza, la justicia, el amor, la confianza, el perdón, la misericordia, la entrega, la acogida y la aceptación del reinar de Dios. Pero estos no son valores abstractos. Si nos preguntamos qué es ser fiel o qué significa amar o tener misericordia, no acudiremos a un razonamiento lógico y abstracto para adquirir su significado, sino que acudiremos a la narración bíblica. Esa narración que en su desarrollo nos habla de la presencia de Dios en el mundo y en sus acciones comprendemos qué significa la fidelidad cuando comprendemos cómo Dios ha sido fiel. ¿Qué significa amar cuando comprendemos cómo Dios nos ha amado? No tenemos una teoría, un sistema filosófico, ni una teología sistemática. Lo que tenemos es una narración que nos hace ver en el camino, en nuestro camino, la presencia de Dios que se nos entrega como un regalo. Ser una iglesia en camino es sentarnos juntos a la mesa, comer juntos, compartir juntos, para que juntos nuestros ojos sean abiertos a la presencia del Jesús resucitado entre nosotros y más allá de nosotros. No necesitamos más. Pongámonos en camino. Amén.